Bendiciones, amados del Señor. Bendiciones, bendiciones a todos los hermanos en Cristo que están entrando, ¿verdad? A la página de Antorcha, mi página de Antorcha Encendida, y los que están entrando a la página de nuestra iglesia Getsemaní. Bendito sea Dios. Estamos encendiendo la lámpara del Señor esta mañana para entregarte una palabra hermosa. Confrontar no es humillar. Sean todos bienvenidos, bienvenidos, ¿verdad? A este tiempo poderoso de palabra de Dios. Gloria sea a su nombre. Gloria sea a su nombre. ¿Cuántos están encendiendo su antorcha esta mañana? Bendito Dios. Soy la pastora Belkis Hua, transmitiendo desde Quito, Ecuador. Dime desde dónde te conectas, desde dónde estás encendiendo tu antorcha. Bendito Dios. Aleluya. El Padre me ha entregado esta palabra y quiero depositarla en tu espíritu. Estoy segura que el Señor hoy te va a hablar a través de esta palabra. Estoy convencida de eso. Él te va a hablar, Él te va a explicar, Él te va a enseñar. Bendiciones, Nicaragua. Dime desde dónde estás encendiendo tu antorcha. Yo estoy encendiendo mi antorcha desde Quito, Ecuador. Yo no sé si tú entiendes, yo soy una antorcha en esta nación. Y tú eres una antorcha en tu nación. Ay, aleluya, bendito sea Dios. Sean todos bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este poderoso tiempo. Bendiciones, Colombia. Bendito sea Dios. Confrontar no es humillar. Estoy segura que el Padre me entrega esta palabra mientras yo estoy. Desde ayer el Padre me inquieta con esto. Y yo tengo que entregarte esta palabra porque la iglesia tiene que aprender a ser bíblica a la hora de hablar y no hablar por hablar. Bendiciones, México, Nuevo León. La iglesia tiene que aprender a ser bíblica y no hablar porque sí. Bendito sea Dios. Antes de hablar, la iglesia tiene que aprender qué estás haciendo con lo que dices, cómo hablo a los demás y no tomo control del peso de mis palabras. Aleluya. Tenemos que dejar huellas correctas en la vida de aquellos. Bendito sea Dios. Tenemos que dejar huellas correctas en la vida de otras personas. Tienes que aprender a dejar huellas correctas. No es hablar por hablar. Es que cuando tú hables tienes que edificar. Yo no sé si tú entiendes lo que tú eres en el reino de Dios. Pero en el reino de Dios tú tienes que ser una perla preciosa que bendiga la vida de otros. No que golpee la vida de otros con tus palabras. Aleluya. Bendiciones, Argentina. Se está encendiendo la antorcha del Altísimo esta mañana. Se está encendiendo porque el Padre a través de su palabra, dice el libro de Romanos, que la palabra fue escrita para enseñarnos, que lo que escribieron los antiguos fue escrito que para que este tiempo tú y yo estemos enseñados en la palabra de Jehová. Y por tanto, si tengo una palabra por la cual dirigirme, tengo que ponerla en práctica. No es sencillamente hablar por hablar. El reino de Dios se establece en la tierra cuando usted pone su palabra por obra. Así se establece el reino de Dios en la tierra, cuando usted pone su palabra por obra, cuando lo haces bien. Aleluya. Dios no habla mal de sus hijos, así que mire, hermano, escríbame eso para que no se te olvide. Fíjate tú, estamos poniendo todavía una base aquí esta mañana. Dios no habla mal de sus hijos. Dios no es bretero, no es chismoso, no es chanchullero, no le cuenta las cosas íntimas de uno a otro para que tú lo lastimes y lo acabes. Ay, yo te vengo a dar una palabra hoy. Te dije que el Señor te va a hablar a través de esta enseñanza. Te dije que el Padre te va a hablar porque me habló a mí. Aleluya. Te dije que se encendió la lámpara cuando yo estaba en intimidad y el Padre me dijo, dile a mi pueblo que confrontar no, en mayúscula, no
es humillar. Entenderlo, para animarlo o para confrontarlo, yo uso. Que cuando yo quiero hablar con uno de mis hijos, yo lo paro al frente cara a cara y se lo digo. Ay, 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 que yo no uso las redes sociales para bretear de mis hijos. Ay, Dios mío. Te dije que esto está encendido. Te dije que esto está encendido. Confrontar no es humillar. Y vamos a ver esto a la luz de la palabra. Busca tu Biblia. ¿Cómo así? Una iglesia con una Biblia cerrada. Busca tu Biblia para que entiendas lo que el Padre te va a explicar esta mañana. Busca tu Biblia. Sí. Busca tu Biblia para que entiendas lo que el Señor te quiere decir, porque hoy esto es a la luz de la palabra. A la luz de la palabra. O sea, con la Biblia en la mano. Te voy a demostrar bíblicamente, amado. Te voy a demostrar bíblicamente que cuando Dios confronta lo hace para edificar y para restaurar, nunca para destruirte. Nunca para sacarte tus pecados a la luz del sol y que todos lo vean. Ay, 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 ay. No, pastora, ¿qué digo? Lo que escuchaste. Lo que escuchaste. Aleluya. Lo que escuchaste. Así que prepara tu lámpara, prepara cuaderno para que escuches lo que el cielo te va a hablar. Estoy segura que te va a hablar Dios. Dios no es bretero ni chismoso, no, Dios no hace eso. Cuando Dios quiere hablar con uno de sus hijos, Dios va a buscar un ungido, a un profeta, y te lo va a parar delante, que te mire la cara y que te diga lo que tenga que hacer. Esto es aguas profundas, te lo dije hoy. Te dije que estás entrando a un río de aguas profundas con antorcha encendida. Con el ministerio Antorcha usted entra a un río de aguas profundas. A un río que el Señor te adentra a ver en su palabra cómo me comporto. Seamos bíblicos. Es que queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero no abrimos la palabra para saber cómo hacerlo, y la palabra te enseña cómo hacerlo. La palabra te enseña cómo dirigirte a los demás. La palabra te enseña cómo levantar al caído. La palabra te enseña cómo reprender a una persona. La palabra te enseña, pero es que la iglesia hoy no es bíblica. Me llama la atención. Me llama la atención que el apóstol Pablo en una ocasión tuvo un desacuerdo con Juan. Estamos poniendo base. El apóstol Pablo tuvo un desacuerdo con el apóstol Juan. ¿Por qué? Porque Juan no lo acompañó a él a ir a la obra misionera. Y Pablo no le gustó. Y Pablo no dejó que Juan fuera con él otra vez a la obra misionera. Eso estuvo muy bien. Usted puede tener un desacuerdo con quien usted quiera. Pero nunca vi a Pablo hablando mal de Juan. Pero nunca vi a Pablo tratando de destruir el nombre de Juan. Pero nunca vi a Pablo chismear, bretear y murmurar. Nunca lo vi. Nunca dice la palabra que Pablo llevó después que tuvo el desacuerdo con Juan a la iglesia de Tesalónica o a la iglesia de Roma o a las demás iglesias a hablar mal de otro. Nunca vi que Pablo hizo eso. Pero hoy tenemos una iglesia viviendo en desorden y tenemos una iglesia que no es bíblica. Que dijo pastora que no usa la Biblia para hacer las cosas. Todo lo que usted va a hacer, usted tiene que usar la Biblia. Y mucho más si es en cuanto a la obra de Dios. ¿Qué dijo? Estamos poniendo base esta mañana. Vamos allá. Primeramente usted va a abrir Proverbios capítulo 18, verso 21. Estamos en la Reina Valera. Estamos en la Reina Valera. A mí me encanta la Reina Valera porque es la más pegada al original. Si usted quiere usar otra versión, aleluya. Vamos primeramente a Proverbios capítulo 18, verso 21 para que entiendas la palabra, la luz de la palabra. Estoy clara que el Padre me habló. El Padre me dijo, dale esta palabra a mi iglesia, enséñales. Que yo no ando en las redes sociales hablando mal de ningún hijo mío. Ajá, ¿qué dijo? Y Dios me dijo que fulano de tal no se viste como cristiano. Y Dios me dijo que fulana de tal es adúltera. Y Dios me dijo, eso está en las redes sociales como pan caliente hoy, que el Señor reprenda al diablo. Sí, así, clarito, así que el Señor reprenda al diablo. El Señor no anda en las redes sociales hablando mal de nadie, hermano. Cuidado con eso. El Señor no anda en las redes misioneras. Y le digo, pues no vuelves a ir conmigo a la obra misionera. Lo volvió a llevar a la obra misionera. Pablo no lo volvió a llevar, pero Pablo no andaba de iglesia en iglesia hablando mal de Juan. Ay, 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 ay. Te dije que esto es a la luz de la palabra. Ábreme tu Biblia, ábreme tu Biblia. El Padre me entrega este mensaje. Poderoso el Señor hoy. Proverbio capítulo 18, verso 21.
Mira lo que dice la belleza de la palabra. Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Aquí hay una base bíblica, entendiendo que lo que tú hablas, amado, o da vida o da muerte. No hay términos medios para eso. Mi boca, cuando voy a hablar de otra persona, o le va a hacer bien o le va a hacer mal. ¿Aló? Escriba eso para que no se lo olvide. Cuando yo hablo de otra persona, o yo le hago bien o yo le hago mal, sáquese eso de la cabeza, de los términos medios. No hay términos medios. No existen los términos medios. Confrontar no es humillar. Cuando Dios envía a tu vida a una persona o un profeta que te confronte, lo hace para dos cosas. Dos cosas quiere lograr Dios cuando te confronta. Una, edificar tu vida. Nunca destruir. Edificar tu vida. Y dos, restaurar tu vida, nunca matarte. Escribe eso para que no se te olvide. Dos cosas quiere hacer Dios cuando envía a un profeta a confrontarte. Dos. Edificar, confrontar. Edificarte, restaurarte, para llevarte a un arrepentimiento. Para eso Dios permite una confrontación, no para destruirte. Escribe eso. Dos cosas permite Jehová. Es que no lo tenemos hoy en cuenta. Vamos a entender esto. Con la boca yo puedo maldecir o bendecir. ¿Estamos? Si yo hablo mal de alguien que sale de mi iglesia, hermano, yo estoy ensuciando el nombre de esa persona. Confrontar es hablar con la persona, no de la persona. Repito, escribe eso para que no se te olvide. Confrontar es hablar con la persona, no de la persona. ¿Qué dijo? Esto se está poniendo caliente y estamos poniendo base bíblica todavía. Confrontar es hablar con la persona. Conflicto. Tú lo vas evitando los conflictos. Mientras tú evitas, si tú evitas el conflicto, el problema va a seguir. Hay conflictos que tienes que enfrentar y que tienes que confrontarlo. Excelente. Pero hazlo de la manera bíblica. Hazlo como te manda Dios hacerlo. Y hoy vamos a ver eso a la luz de la palabra. Hoy te voy a enseñar cómo se confronta a una persona a la luz de la palabra. Ya te expliqué que Dios lo hace para dos cosas: edificar y restaurar. ¿Verdad? Antes de hablar de cómo Dios usa a una persona que Él usa para que confronte a otros, los murmuradores destruyen el cuerpo de Cristo. Sean líderes, pastores, arcángeles o querubines, sean miembros de una iglesia, o sea quien sea, los murmuradores destruyen el cuerpo de Cristo. ¿Usted entendió? Entonces, cuando Dios envía a una persona a confrontar a otra para sacarlo de su error, no lo envía a que murmure de esa persona, lo envía a que hable con esa persona para que lo saque de su error. ¿Estamos, iglesia? Seguimos. Hay gente, escuche bien, la confrontación es en privado para que edifiques, no en público para que destruyas. Escribe eso ahí. La confrontación del Espíritu, cuando es Dios a través de ti, se hace en privado para que edifiques a la persona, no para que la destruyas. Entonces, descártame esas prediquitas en internet de gente hablando de otros ministros con nombres y apellidos. Que si fulano no es esto, que si fulano no es lo otro, que si fulano es adúltero, que... Eso hoy está en las redes sociales como pan caliente. Y el Espíritu inquietó mi espíritu y me dijo hoy, dile a mi iglesia que yo no obro así. Hoy tú ves que en las redes sociales un pastor predicó, el pastor que sea, y el pastor habló de un término, sacaron el término del contexto, hacen un video cortico y te lo ponen ahí. Y el otro hablando al lado, acabando con el ministro, sin importarle nada, hermano. Seamos bíblicos. Habla con el ministro, no del ministro. En las redes sociales, amados, yo he tenido prédicas que han llegado a Alemania. Alemania está en el otro continente. Unión Soviética, Estados Unidos, Norteamérica, Suramérica, Centroamérica, el Caribe. ¿Cómo así? La iglesia no ha tenido el menor temor de hablar de otro ministro, porque sacaste de contexto una enseñanza y acabaste con el ministro. No, pero a mí me está usando Dios. Discúlpame, a la luz de la palabra. Eso es antibíblico, hermano. Te lo voy a demostrar hoy a la luz de la palabra. Es hablar con la persona en privado para sacarla del error y que esa persona pueda entender lo que Dios quiere que entienda, con el fin de edificar a esa persona. Escuche bien. La gente que confronta de parte de Dios a otros edifica su vida.
no los humilla, los edifica, los saca del error. Quien confronta de parte de Dios, edifica a quien tiene un corazón humilde. Ojo aquí, cuando vas a confrontar a una persona, lo primero que tú tienes que hacer es buscar la dirección del Espíritu. Lo segundo es entender la condición del corazón de esa persona. Porque si esa persona es encarnecedor, prepárate para lo que viene. Si esa persona es encarnecedora y tiene corazón rebelde y no quiere escuchar a nadie porque él sabe más de nadie que el asunto, y es una persona orgullosa y prepotente, y tú te acercas a hablar con ella, te va a acabar porque no entiende. Hay personas que ni siquiera las puedes confrontar porque no escuchan a Dios. Mándele Dios lo que le mande. Puede mandar al papá, a la mamá, al profeta, al evangelista, puede mandarle a la iglesia entera que no lo va a escuchar porque es de corazón rebelde. Son personas que no aceptan lo que el Espíritu quiere hacer en ellos. Entonces, ¿qué es lo primero que tú tienes que hacer? Identifica, verifica, Padre, ¿cuál es el espíritu que mueve a esa persona? ¿Cómo puedo hablar con ella? ¿Qué hago para hablar con ella? ¿Cómo lo hago, Señor? ¿Cómo lo hago? ¿Será que en verdad tengo que ir a confrontar a esa persona? Primero identifica el espíritu que mueve a esa persona. Porque si esa persona tiene corazón rebelde y es encarnecedora, prepárate para lo que viene. Porque va a decir de ti horrores. Entonces hay personas que cuando tú vas a confrontarla, busca dirección del Espíritu para hacerla. Busca que Dios te diga, sí, hazlo, sí, voy contigo. Porque muchas veces si es de corazón rebelde no te va a escuchar y va hasta ensuciar tu nombre y a murmurar contra ti. Tienes que estar listo para eso también. Escuche bien. Dios siempre, amados, escuche, cuando va a confrontar a alguien, busca que tú estés dirigido por Él para hacerlo. Para que te esté moviendo el Espíritu. Dios no necesita gente con buenas ideas, sino gente dirigida por Él. Dios mío, bendito sea Dios. Vamos a entender la palabra hoy. A veces confrontar se hace necesario. Se hace necesario que confrontes a otras personas. Se hace necesario que le digas, párate en el camino porque no me estás edificando. Y mucho más cuando es a nivel de iglesias. Escuche, cuando tú portas el manto de los 7 espíritus del Señor, se te va a hacer necesario confrontar a otros. Cuando tú portas el espíritu, el manto de los 7 espíritus de Dios. ¿Qué manto es este, pastora? Isaías capítulo 11. Espíritu de sabiduría, espíritu de temor de Dios, espíritu de inteligencia. Ese es el manto de los 7 espíritus. Se te va a hacer necesario confrontar el pecado. Y mucho más si tú estás en posición de liderazgo. Y mucho más si tú eres madre o eres padre. Tienes que confrontar el desorden que tus hijos quieran traer a casa. Tienes que confrontar el pecado si hay en la iglesia. Pero tú tienes que saber que tú tienes que confrontar de la manera correcta, no matando, sino edificando. Escuche bien. Dios tiene maneras de hacer las cosas. Dios no es como nosotros. Nosotros lo hacemos a la bendita sea. No me importa si edifiqué. Hay que decir la verdad. Cada vez que escucho esto, hermano. Cada vez que escucho a gente decir, hay que decir la verdad. Un momentico. Hay que decir la verdad. Pero hay que saber cómo digo esa verdad. Porque una verdad dicha sin misericordia y con dureza mata a la persona. Mas una verdad dicha con misericordia y amor restaura a la persona. Entonces hay una gran diferencia de la verdad que tú crees que debes decir. Porque aunque sea verdad, hay personas que no están listas para escuchar su verdad. Vamos un momentico al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 19, del verso 1 al 3. Mira esto, iglesia. Segunda de Crónicas, capítulo 19, desde el verso 1 al 3. Dios tiene maneras de hacer las cosas. Cuando Dios va a confrontar a un hijo de Él, Dios no manda a cualquiera. Dios no manda a cualquiera. Dios manda a personas dirigidas por Él. Cuando es Dios, mira aquí. Estamos en Segunda de Crónicas, capítulo 19, desde el verso 1 al 3. Dice, Josafat, rey de Judá, volvió en paz a casa de Jerusalén. Y le salió al encuentro el vidente Jehú. Párate, ¿quién es el vidente Jehú? El profeta Jehú. Entonces cualquiera no se había parado delante de Josafat, del rey Josafat. Cualquiera no se paró. Dios usó un profeta. Porque Josafat había hecho alianza con el rey Acab, un rey impío que no temía a Jehová. Y Dios le buscó un profeta para que lo confrontara. Dice, el profeta Jehú, hijo de Araní, y dijo al rey Josafat, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. ¿Le dio palabra dura? El profeta Jehú le dio palabra dura a Josafat y lo confrontó, pero fue dirigido por el Espíritu a hacerlo. Aunque tú tengas que dar una palabra cuando tú vas a confrontar a alguien,
Si verdaderamente Dios está contigo, hermano, aunque la palabra sea dura, usted va a edificar a esa persona, porque la palabra que irá en tu boca es la palabra dirigida por el Señor, directa al espíritu de esa persona, para que entienda que es Dios el que le está hablando. Josafat venía de la guerra contento y dice el Señor, pero espérate, que tú estás haciendo alianza con el impío. Segundo verso bíblico, vamos al libro de Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 1. Mira esto. Cuando Dios te confronta, es Dios llamándote, hablando contigo, diciéndote, sal del error. Para eso te confronta el Señor, para que salgas del error. Dice Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 1. Y Jehová envió a Natán a David. Párate otra vez. ¿Quién envió al profeta Natán a David? Dice, repito, y Jehová envió a Natán al rey David. ¿Quién lo envió? Jehová envió al profeta Natán a que confrontara al rey David, porque el rey David estaba cómodo en su palacio, escondiendo por un año su pecado de adulterio y de asesinato contra el marido de Betsabé, Urías. Y él había escondido su pecado, y Jehová levantó a un profeta. Entonces cualquiera no levanta a Jehová para que vaya y te confronte y te saque del error. Él levanta gente llena del Espíritu. Te dije antes que Dios tiene maneras de hacer las cosas. Y Jehová le mandó y le dijo al rey David: un hombre tenía muchas ovejas y otro tenía tan solo una. Y este que tenía muchas ovejas se quedó con la una que tenía el otro. ¿Qué hacemos con este hombre? Dice el rey David, para que entiendas cuando estamos turbados, cuando no vemos nuestro pecado, al tal que muera. ¿Y sabes lo que le dijo el profeta Natán? Ese hombre eres tú. Dios mío, lo confrontó en la cara, pero sacó a David del error. La confrontación es para llevarte a un verdadero arrepentimiento, pero con gente dirigida por el Espíritu. Natán no anduvo por todo Jerusalén exponiendo el pecado del rey David. No, te lo dije. Natán no anduvo en las redes sociales de hoy exponiendo el pecado del rey David. Ay. Natán no estaba haciendo videitos en las redes sociales exponiendo el pecado del pastor de la esquina. ¿Qué te dije? Ya te lo dije. No. Natán no andaba en las redes sociales haciendo eso. Natán fue movido por Dios para hablar con David y decirle: sal de tu pecado. Sal de tu pecado, David. Deja de esconder tu pecado. El rey David había escondido el pecado por un año entero, hermano. Cuando Dios te confronta es porque hay cosas, porque hay anatemas escondidos. Y dice el Señor: tengo que sacar el anatema de donde está. Tengo que sacarlo, te tengo que confrontar. Pero nunca vi al profeta Natán andando de gente en gente, chismeando sobre el rey David. Y hoy eso está en las redes sociales, hermano, como pan caliente. Y lo triste, lo peor, es que los impíos ven lo que los cristianos hacen. Los impíos ven como los cristianos hablan mal los unos de los otros. Los impíos ven como los cristianos se burlan de la prueba o el proceso que está pasando el otro. Y lo publican hasta en las redes sociales. Cogen una prédica de un pastor y le cortan un pedazo. Lo editan. Ay, Dios mío. Eso está hoy en las redes sociales, hermano. Sin saber el contexto de lo que está hablando esa persona, sin saber el trasfondo de lo que está viviendo, y aún así, y le juzgan al pastor, y eso tiene miles de likes, llega a todas las naciones, llega a diferentes países, sin importar que estás acabando con el nombre de otro que batalla, que milicia en tu batallón. Aleluya. Todos los pastores dirigidos por el Espíritu milician en mi batallón. ¿Qué hago hablando de ellos? Ay, Samaya. Todos los pastores milician en mi batallón. ¿Qué hago hablando de ellos? Si hacen lo mismo que yo hago, pastorean ovejas, dirigen la iglesia de Cristo. ¿Qué hago murmurando? No, pastora, esto no tiene muchos likes hoy. ¿Qué es confrontar? Examinar. Eso es confrontar. Examinar el asunto. El profeta Natán tuvo que llevar al rey David a que entendiera que él había pecado contra Jehová. A que entendiera que había cometido un error grave contra Jehová, contra su casa, contra su reinado y contra su pueblo. Fíjate tú. Vamos al libro de Mateo capítulo 18, verso 15, para que entiendas. Mateo capítulo 18, verso 15. Mira aquí, hermano. Sí, tienes que ver esto. Hay que ver esto para que entendamos la palabra. Para que la entendamos. Hay que entender cómo el Señor se mueve para hacer algo. En una ocasión,
un pastor estaba pasando un asunto en su iglesia. Había alguien que estaba tratando, hermano, de dividir su iglesia. Este pastor estaba en integridad y en santidad. Este pastor no estaba en pecado. Este pastor no estaba haciendo nada malo. Pero a esa gente que estaba tratando de dividir su iglesia le gustaba la corona del pastor. Y querían la iglesia que él había trabajado de gratis. Y el pastor aplicó la palabra. Cuando tú aplicas la palabra, tú tienes defensa de parte de Dios. Te pregunto, ¿cómo Cristo tomó victoria sobre las tinieblas en el desierto? ¿Cómo lo hizo? Con la palabra. Por eso te estoy diciendo, tenemos que ser bíblicos para hacer las cosas, por Dios. Seamos bíblicos. Si tienes que hablar con alguien de un asunto, hermano, no uses las redes sociales para eso. No uses las redes para eso. No uses el oído de otro con comezón de oír para eso. Escribe eso ahí. Pastora, esta prédica como que me está entrando a palo a mí. No, poquitos likes. No comentes que esto está muy fuerte. En la verdad, damos vergüenza, hermano. No nos parecemos ni la iglesia de Cristo. Y el impío, observando de lejos lo que hace la iglesia. Nunca había Pablo hacer eso con Juan. Vamos a la palabra. Por tanto, estamos en Mateo capítulo 18. A la luz de la palabra, seamos bíblicos otra vez. Mira aquí. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú, primer punto, estando tú y él solos. Subráyame eso en tu Biblia. Ve a tu Biblia, seamos bíblicos. Ábreme tu Biblia, subráyalo por amor a Cristo. Mire aquí. Ve y repréndolo estándolo tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Seamos bíblicos. Si tú ves que un pastor predica algo que tú crees que está mal, cállate la boca. No andes comentando. No andes haciendo videitos. Mira, el pastor es un hereje que sabes tú el contexto de lo que está hablando ese varón o esa mujer de Dios. El que tiene el Espíritu de Dios no se mueve así. El que tiene el Espíritu de Dios se mueve con Mateo 18. Aleluya. Por eso Cristo pudo vencer a Satanás en el desierto, hermano. Si tienes hambre, convierte esta piedra en pan. Y dice el Señor, no solo de pan vivirá el hombre. Le respondió con la palabra. Tú quieres vencer al enemigo, usa la palabra. Sé bíblico en todo lo que hagas. Y él no tendrá derecho legal contra su pueblo. Pero es que hoy la iglesia no usa la Biblia. ¿Quieres que hayan 3,000 likes aquí? Habla de prosperidad para que tú veas. ¿Tú quieres que hayan 3,000 likes aquí? Desata el millón para que tú veas. Te desata el millón. O si no, pongo un cartelito que diga, hoy palabra profética para ti. Mira, hermano, 30,000 gente conectada. Pero habla de la Biblia para que tú veas. Solo los que tienen hambre y sed de justicia. Pero pon un cartel que diga palabra profética para hoy Dios te va a hablar. Y ahí tú lo ves, porque hay mucha comezón de oír en tiempos finales como los que estamos viviendo. Dice, habla con él estando tú y él a solas. Tú y él a solas. Este pastor que trataron de dividir su iglesia, primeramente, hermano, llamó a esa persona. Esa persona empezó a huirle y no le respondía a los mensajes. Y le dijo a su esposa, hey, vamos a casa de esa persona. Ellos dos solos primero. Así sé bíblico para que tú veas el respaldo de Jehová. Sé bíblico para que veas a Dios delante de ti. El que quiera respaldo de Dios, que abra su Biblia y que la ponga en práctica. Porque si no, nuestra fe es vana. Dice también el libro de Santiago, hermano, que el que hable de religión o se crea religioso y no pueda refrenar su lengua, su religión es vana. Que dijo lo que escuchaste. Si no puedo refrenar mi lengua contra otra persona, mi religión es vana. No tengo el espíritu. Quien tiene el espíritu siente temor de hablar de otro ministro. Quien tiene el Espíritu Santo siente temor y reverencia ante hablar de otro ministro. Y no anda haciendo videitos en las redes sociales hablando de otra persona. Dios mío, hasta con nombres. Fulano de tal es un hereje por esto. Fulana de tal es una adúltera por aquí. Tú te quedas como, pero espérate. Y los impíos viendo eso. Horrenda expectación de juicio viene para esas personas que sin temor se conducen y peor usan el nombre de Dios. Y peor usan el nombre de Dios. Confrontar primeramente a solas a esa persona. Si alguien pecó contra ti, si tienes algo contra alguien, no le des la ofrenda a nadie, ni vayas a la iglesia. Primero ve a casa de esa persona. El pastor llegó a casa de esa persona con su esposa y le dijo, ¿con qué permiso? Esa persona empezó a abrir una casa célula y empezó a invitar a gente de su iglesia. El pastor no tenía conocimiento y nunca le dio permiso para eso. Hermano, eso es una división. Punto.
Eso es una división. Llegaron y le miraron a la cara. ¿Por qué estás abriendo una casa célula sin nuestro consentimiento? ¿Y por qué estás invitando a gente de la iglesia? A solas. ¿Por qué a solas? Con el fin de edificar, con el fin de que esa persona vaya al arrepentimiento y poder restaurar. Ese es el primer punto que usted tiene que hacer. Seamos bíblicos. Aleluya. Segundo, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ay, Dios mío. Para que en boca de 2 testigos conste toda palabra, porque ya no te escuchó la primera y sigue siendo. Entonces busca testigos, busca personas del Espíritu. Dios mío, como si tú eres un águila, andas con polluelo. ¿Cuándo la iglesia va a crecer, Padre? Samaya. ¿Por qué andas navegando con esos locos que te están restando en la vida? ¿Por qué andas con gente que no tiene el Espíritu? Busca gente del Espíritu para que tú veas cómo tu vida avanza y cambia. En boca de 2 o 3 testigos, ve y busca otra vez a esa persona y habla con él. Con el fin de que, otra vez, de restaurar y edificar. Así es, hermano, así lo dice la palabra. Pero no nos gusta eso, nos gusta el chisme, el brete. Yo te digo, tú me dices, cartelito en internet, tú te quedas, qué vergüenza, qué vergüenza. Somos la gloria de Dios en la tierra. Eso es lo que debe ser la iglesia, no la vergüenza de Dios en la tierra, hermano. Yo no sé qué parte tú estás en estos tiempos. Porque no todo el que diga Señor, Señor entrará en mi reino, dice el Señor. No todo el que diga Señor, Señor es parte del cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo es el que se comporta como Cristo. El que pone su palabra por obra. Ese es el cuerpo de Cristo. Esa es la novia que el Señor viene a buscar. Tercer punto, dice la palabra, mire. Si no lo oyere a ellos, dilo, ¿a quién? A la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Si ya hablaste con esa persona, si ya le llamaste la atención, hermano, y no quiere hacer caso, usted hizo lo que tenía que hacer. Sacó del polvo de tus pies y aleluya. Ese pastor terminó teniendo que sacar a esa persona de su iglesia y echarla y botarla de la iglesia porque insistía en dividirle su iglesia. Un hombre que no estaba haciendo nada malo, que no había caído en adulterio, que no había pecado contra su iglesia, ni contra su familia, ni contra Dios. Y él tuvo sencillamente que después de otros pasos decirle, usted está echada de la iglesia. Tuvo que reunir a su iglesia, hacer una convocatoria y votar a esa persona de la iglesia. Porque es un gentil y es un impío, punto. Pero él hizo lo que la palabra le manda hacer. Así se habla de una persona, así se confronta a una persona. Es así, con el fin de edificar, edificar. Confrontar no es murmurar. Confrontar no es destruir. Confrontar no es humillar. Escuche bien, amados. Vamos a ver principios de confrontación. Vamos a ver esto hoy a la luz de la palabra. Vamos al libro de Santiago, capítulo 3, verso 17. Mire lo que dice la palabra. Santiago, capítulo 10, verso 37. Nunca Dios está en la murmuración contra otra persona. Eso descártalo. Esa gente que hace reunioncitas en su casa en contra del líder. Olvídate de eso. Saque eso de su vida. Limpia tu casa. Sácale los anatemas a Jehová y entrégaselo. Y dile, venga al campamento y quítame los anatemas. ¿Sabe por qué a Josué y al pueblo de Israel le costó perder la guerra? ¿Sabes por qué? Porque Dios le había ordenado. Esto está en Josué capítulo 7. Dios le había ordenado, no me tomen del anatema. Pero la iglesia hoy está llena de anatemas. De anatemas, no me tomen del anatema. Y fueron allá y dice que uno del campamento tomó un lingote de oro y un manto babilónico. Samaya, ¿sabes cómo hay gente con mantos babilónicos en la lengua? Hablando de todo el mundo como si nada pasara. Hablando de los líderes que salieron de su iglesia y se ponen a hablar más de ellos con los que van entrando nuevos. Hijos del diablo es lo que son. Ay, pastora, ¿qué dijo? Hijos del diablo. El que tiene el Espíritu Santo es bíblico para confrontar a otra persona. El que tiene el Espíritu Santo habla con la persona, no de la persona. Aleluya. El que tiene el Espíritu Santo corta el mal de raíz y no solo por arribita. Porque si tú cortas una planta, una mala hierba por arribita, ella te va a volver a crecer. Pero si tú la sacas de raíz, ese mal no vuelve. Y eso fue lo que hizo aquel pastor que conocí. Con mucha sabiduría obró. Fue dirigido por Dios a hacerlo. Vamos a la palabra y vamos a ver cuando una persona viene a ti a confrontarte porque estés en pecado, porque hayas hecho algo mal, porque le lastimaste, hermano, por lo que sea, porque estés en pecado y estás lastimando a la iglesia, por lo que sea.
si esta persona viene de parte de Dios a tu vida, va a traer un fruto. ¿Qué fruto es este, pastora? Vamos al libro de Santiago, carta de Santiago, capítulo 3, verso 17. Hay que entender esto, hay que entender esto. Dios no escoge a cualquiera para confrontar a otro. Te lo demostré en el Antiguo Testamento. Escoge a profetas, escoge a gente del Espíritu, escoge a gente llena de Él, no cualquiera. Vamos allá. Dice la palabra. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Te repito el verso bíblico. ¿Viste el fruto que trae esa persona que viene a hablar contigo de parte de Dios? Que viene a decirte, cuidado, este asunto no es del Señor. A mí me ha pasado que Dios me ha dicho, dile a la persona que tenga cuidado con esto. Dile a esa persona que tenga cuidado. Y el que tiene un espíritu apacible y está lleno de Dios te va a decir, oye, ¿sabes qué? Gracias. Gracias por sacarme del error. Pero el que no tiene el espíritu, tiene un corazón rebelde, basta murmurar de ti. Pero ocúpate tú de cumplir con tu Señor. Ocúpate tú de hacer la obra que Dios te mande a ti. Pero tú tienes que tener señales. Señales. El que viene de parte de Dios a confrontarme trae señales. Trae pureza, trae pasividad, amabilidad, benignidad, misericordia. Porque el pecado se corrige con misericordia y con verdad. Según el libro de Proverbios, capítulo 16, verso 1. El pecado no se corrige lastimando. El pecado no se corrige hablando mal de otros. El pecado no se corrige murmurando. El pecado no se corrige acabando con el nombre de esa persona. El pecado se corrige, según Proverbios capítulo 16, verso 6, con misericordia y con verdad. El que viene a corregirte no trae hipocresía, trae la voz de Dios en su vida. Aló, líbrate de que cuando llegue alguien a hablarte de parte de Dios, tú lo murmures o hables mal de él. Líbrate que cuando alguien venga a corregirte de parte de Dios, tú tengas un espíritu apacible para recibir la corrección, para recibir el regaño de Dios, para recibir la alerta de Jehová. Líbrate de no tener un espíritu correcto. Escuche bien. Vamos a ver principios para corregir, amados del Señor. Si alguien te corrige y te humilla, hazme el favor, búscate un borrador y borra eso. Nunca Dios hace eso, hermano. Natán llegó solito al palacio a hablar con el rey David. El profeta Jehú llegó solito donde estaba Josafat. No llegó con una turba de gente a hablar con él, ni a murmurarlo. Dos profetas movidos por Dios a confrontar a dos reyes, dirigidos por Dios a llegar con la palabra dura, porque los dos dieron palabra dura, pero palabra que los llevaron a un arrepentimiento, porque no llegaron a humillar a nadie. Y llegaron con la voz de Dios diciéndole, sal, corre, corre por tu vida. Líbrate, Jehová, cuando te habla el profeta, que te hagas el soldo. Líbrate, Jehová, pueblo de Dios, que cuando te habla el profeta, te hagas el soldo con el profeta. Porque de cierto las consecuencias vendrán. Mira aquí. Escuche bien. Primer principio para confrontar a una persona. Tener la razón no te da el derecho de ofender ni de humillar. Primera condición para corregir a alguien, para confrontarlo. Que tú tengas la razón o que yo tenga la razón no te da el derecho para humillar a esa persona, ni para tratarlo de forma incorrecta. No te da el derecho. Ojo, cuando vayas a confrontar, Padre, dame tu voz, tu boca, tu sabiduría, dame tu misericordia, dame tu pureza. Ayúdame a llegar con los frutos de tu espíritu a esa persona. Natán no anduvo murmurando ni humillando a David. Ay, ay, ay. No, pastora, ¿qué dijo? Segundo principio para confrontar. Se confronta hablando con la persona, no de la persona. ¿Sí? Ahí está clarito, clarito en el libro de Mateo. Ve y hablas con él estando a solas. Seamos bíblicos. Nunca vi a Natán correr por Israel contándole el pecado de David. Y Natán se la sabía toda. Natán sabía que él había adulterado, que había matado a Urías. Natán sabía que iban a nacer un hijo. Natán sabía todo. Pero no anduvo por Israel acabando con el nombre de su rey. Si sabes algo de un líder, no andes por casa en casa hablando de ese líder. No se te olvide que es ungido de Jehová. Que no se te olvide que de toda palabra ociosa daremos cuenta. Sigo.
Hablar, 3, habla con sabiduría. 3 puntos aquí. Habla con sabiduría, con misericordia y con la verdad. No añadas al asunto. Habla con sabiduría, con misericordia y con verdad. El pecado no lo puedes corregir golpeando el pecado. El pecado se corrige según Proverbios capítulo 16, verso 6, con 3 cosas. Con sabiduría, esto es aguas profundas, hermano. Con misericordia y con verdad. Así se corrige el pecado. Así se corrige al pecador. Me está entrando invitación de amistad amada. La opción seguir está a su disposición. ¿Está entendiendo eso? Hay 3 puntos para tú corregir. Sabiduría, misericordia y verdad. Cuando hablamos de corrección, estamos hablando en todos los ámbitos. Tus hijos, a tu familia, a tu pareja, en tu trabajo, en la iglesia, entre líderes. Con misericordia y con verdad se corrige el pecado. No hay más. Otro punto para corregir. Fíjate si Natán fue dirigido por Dios, que no llegó a David con el dedo así. Natán habló con el rey David, entendiendo que el David era su rey y que David estaba por encima. Nunca se te olvide la autoridad que tienes por encima. Natán habló con David a una parábola, le hizo una parábola. Fíjate, ni siquiera llegó acusándolo, llegó con qué sabiduría, hermano. ¿Viste? Cuando es Dios quien te mueve, hay sabiduría en el asunto. En una ocasión, Dios me dice a mí, dile a fulana de tal que tal persona no viene de mí. Dile que tal persona tiene puesto un disfraz. Dile que tal persona tiene puesto un disfraz. Ve y dile que digo yo. Yo le dije, Señor, no me gusta la palabrita, no le va a gustar. Yo conocía un corazón un poquito duro en esa persona. Y me dijo que vayas y des la palabra. Libra tu alma. Te voy a decir algo. La palabra dice en profeta mayor Isaías y profeta mayor Ezequiel. Dice la palabra, amados, que la atalaya, cuando da la palabra y libra a esa persona o a ese pueblo, ha librado su alma. Pero que si el atalaya no da la palabra, la sangre de esa persona o de ese pueblo va al atalaya y Dios le pide cuentas. Y Dios me recuerda esa palabra ese día. Yo di la palabra, hermano, y yo libré mi alma. Lo que hagan con la palabra, eso es asunto de ellos, pero yo cumplí con mi Señor. ¿Se entendió esto? Aleluya. David, el profeta Natán habla en parábolas con el rey David. Lo trató con pinzas, hermano, porque sabía que él era el rey. ¿Sabes por qué David llegó a un arrepentimiento? Pastora, ¿dónde dice que David se arrepintió? Salmo 51. Vemos a un rey de rodillas delante de Dios. Porque fíjate si el profeta fue certero, que lo llevó a la humillación y que lo llevó al arrepentimiento. Para eso es la confrontación. Seguimos. Escuche bien. Otro punto. Decir la verdad requiere valentía. Requiere dirección del Espíritu. Requiere que cuando tú vas a hablar con esa persona, tú le tienes que decir la verdad, pero con dirección de Dios. Sácalo del error, no lo hundas más. Si tú a alguien que está en droga o que está en la homosexualidad llega a la iglesia, escuche esto, hermano. Tuvimos ese caso en nuestra iglesia que llegó un hombre vestido de mujer y participó en algunos cultos. No ha regresado más. Pero mi deber como líder era explicarle su pecado, pero explicarle cómo salir con misericordia. Porque me decía, yo no sé cómo salir. Yo no sé cómo salir de este asunto. Y tuvimos que tratarles con pinzas, hermano. Ay, tú eres un homosexual, tú no te vas para el cielo. Arrepiéntete, pecador, qué asco que me das. Perdóname, ¿cómo restauro a alguien así? Haz videíto en internet, ponle la foto. Por favor, iglesia. ¿Cómo restauras a alguien herido si tú le lastimas? ¿Cómo llegó Natán a David? David también estaba herido. David sabía en su corazón lo que había hecho. ¿Cómo llegó Natán? Con pinzas. Natán llegó con una parábola y acabó con él. La palabra blanda aplaca la ira. Entiéndalo, amado. Hay gente que definitivamente tienes que decirle la verdad, porque si no se la dices, siguen con la venda. ¿Por qué? Porque antes de engañar, Satanás te pone vendas mágicas. Él sabe cómo engañar, es experto, porque es padre de mentiras. ¿Cómo hago eso si no le digo? ¿Cómo confronto a alguien disfrazándole el asunto? Tienes que decirle la verdad. Di la verdad, pero con misericordia.
Otro punto, cuando vamos a confrontar a lo que Dios ha dicho del asunto, escuche bien, usa la palabra, por favor, sea bíblico para confrontar a alguien. Tenemos la mayor profecía, la más grande y la más segura, que es la palabra. Usa la Biblia cuando vayas a confrontar a alguien. No vayas con tus palabras y las mías, esas no hacen falta. Ve con la palabra que Dios te da. Levántate a orar primero antes de llegar a esa persona. Lo que tú y yo creemos, lo que tú y yo creemos de una persona, entiéndelo, es lo que tú y yo creemos. Pero recuerda que puede ser lo que tú y yo creemos, no lo que Dios cree. Entonces tenga cuidado cuando usted va a confrontar a una persona. Cuando usted va a confrontar a alguien, no puedes ir con lo que tú crees a confrontarle. Tienes que ir con lo que Dios cree del asunto. ¿Se entendió esto, hermano? Porque lo que tú y yo creemos es lo que tú y yo creemos. Quizás no es lo que Dios cree. Tenga cuidado. Sabiduría. Otro punto. Sabes que cuando confrontas a alguien, tú le puedes perdonar, pero el pecado trae consecuencias. Confrontar a una persona y que esa persona se arrepienta no lo va a eximir de que tenga que vivir consecuencias por su pecado. No lo va a eximir. El rey David tuvo un hijo con Betsabé, pero ese hijo murió. Porque esas eran las consecuencias, rey David, amado rey, de tu pecado. Entonces que alguien se arrepienta lo exime de pastora de que no, las consecuencias las hay que pasar. Así lo trató Dios a él. Y eso no era asunto ni siquiera del profeta Natán. Eso era asunto de él con Dios. Aló con esto, hermano. Dios perdonó a David, pero el rey perdió a su heredero. Dios perdonó al rey David, pero David perdió a su hijo. Porque las consecuencias las tuvo que pasar. No te creas que vamos a ser eximidos de las consecuencias. Por eso que tenemos que caminar con cuidado en las cosas del Señor. No creas que no vamos a tener consecuencias cuando hablamos mal de otra persona. Sí vamos a obtener consecuencias. Aunque esa consecuencia tome tiempo en llegar, te va a alcanzar, dice la palabra, en el libro de Números, capítulo 23, que tu pecado te alcanzará. ¿Qué dijo pastora? Lo que escuchamos. Dice la palabra, Números, capítulo 23, tu pecado te alcanzará. ¿Se entendió esto, hermano? ¿Se entendió? El pecado nos alcanza, no te creas que vas a quedar sin consecuencias. No lo creas, hermano, porque esa consecuencia te va a alcanzar. ¿Estamos? Otros aluden a esto en las redes. No, es que hay que decir la verdad. Cuidado. Esa es tu verdad. Quizás no es la verdad de la otra persona que tú estás exponiendo su nombre en las redes sociales. Yo vi esto con un pastor, hermano. Lo vi en las redes y hace años atrás, hace como un año o dos, y esto me consternó en el espíritu. Y me dijo el Señor, así anda mi pueblo, hablando mal los unos de los otros. Tomó un pequeño video de una pastora, lo puso, hermano, Facebook, YouTube, Instagram. Aquello llegó a todas partes. Por ende, su video fue cortado de la red. Amado Dios, no se mueve así. Mi Señor no se mueve así. Amado Dios, perdone a la iglesia. Dios perdone a la iglesia. Una profeta le dio una palabra a una mujer en una ocasión y le dijo, ¿sabes qué? El Padre me ha dicho que no te cases con ese hombre. Por eso te dije que cuando vas a confrontar a alguien, tómate un tiempo y dile, Señor, ¿debo hablar con esta persona o soy yo? Porque si esa persona es encarnecedora, te va a encarnecer y va a hablar mal de ti. La profeta le dio la palabra. Esa mujer terminó casándose con ese hombre. Y lo que han dicho de esta profeta es muy delicado, hermano. Es muy ofensivo. Es muy lamentable. Y lo triste que no lo han dicho en un grupo pequeño, lo han dicho ante muchas personas, ensuciando el nombre de esta mujer de Dios. Te hago una pregunta. ¿Tú crees que eso va a quedar así como que aquí no ha pasado nada? No tarda el día en que Dios se levante para defender la palabra que estuvo en la boca de esa profeta. Porque no es la profeta, es lo que Dios dijo de ese asunto.
No exime, el Señor no va a eximir al que hable de otros. Tenga temor de Dios. Conduzcámonos con temor, iglesia de Cristo. Somos la iglesia de Cristo. Compórtate como la iglesia de Cristo. Otras veces te va a tocar confrontar a alguien cercano. Te va a tocar confrontar a alguien cercano. Y eso es difícil, porque a veces el tener familiaridad con otros no te creen cuando tú le hablas de parte de Dios. Cuando esta profeta fue y le habló a esta persona y le dijo, no te cases, dice el Señor. No te cases, está disfrazado. No te cases, no tiene mi espíritu. Después de golpes y de maltratos, hermanos, que esta persona pasó por estar cerca de este hombre. Después de golpes, de maltratos, de acabar con esta mujer. Aún así consintió en casarse con este hombre. Y lo que han dicho de esta profeta es muy serio y muy delicado. Sepa que Dios no se va a quedar con nada, hermano. Tenemos una iglesia lejos de la Biblia. Tenemos una iglesia que tiene las ventanas de su Biblia cerradas. Por eso no somos bíblicos para hablar de otros. Oh Israel, que matas a tus profetas. Estaba el Señor entrando a Jerusalén la última semana de la Pascua, antes de ser entregado. Y dice la palabra que el Señor estaba con sus discípulos afuera de Jerusalén. Y el Señor estaba triste, afligido, casi llorando. Y le decía a Israel, oh Israel, que matas a tus profetas, por cuanto no has entendido, Israel, el tiempo de mi visitación. Por eso en el año 70 después de Cristo, el rey Tito acabó con Israel. Y se cumple lo que dice el libro de Lucas, que tuvieron que huir los judíos en invierno. ¡Ay, santo! Para los que se salvaron tuvieron que huir de la ciudad, porque la sangre, hermano, y la cantidad de muertos en Israel era inmensa, porque habían matado al profeta que Dios les envió. Pero ¿tú crees que eso no está pasando hoy? Eso pasa hoy en las iglesias. Eso pasa hoy con pastores, que llega un profeta y le dice, cuidado, el Señor me está diciendo, ¿y tú quién eres para hablar conmigo? Si aquí el pastor soy yo. Dios mío, matando a los profetas. Dios amai, ay santo. Hay gente que son confrontadas y reconocen que están mal. Hay gente que son confrontadas y tienen un espíritu afable, un espíritu humilde. Y le dicen al profeta, ¿sabe qué? Gracias por la palabra. Qué gente de Dios tan linda. Qué lindos son esos pastores, esos líderes, que tú llegas con una palabra y le dices, pastor, cuidado. El Padre me está diciendo tal cosa. Gracias por la palabra. Eso es de Dios. Y se humillan y reconocen. Hay una sola, no sé por qué nosotros creemos que hay 10 maneras. Hay una sola manera de ser levantado y exaltado. Es humillándonos. Escribe eso ahí. No hay otra manera de ser levantado y bendecido. Hay una sola. ¿Sabes cuál es? Humillándote y bajando. El que se baja, Dios lo levanta. El que se humilla, Dios lo exalta. Necesitamos eso en el pueblo de Dios. Oh Israel, que matas a tus profetas. Cuando Dios te envíe a alguien para confrontarte, da gracias al Señor. Porque lo está haciendo, porque tanto te ama el Señor, que te quiere sacar de tu pecado. Que te quiere sacar y llevar a un arrepentimiento. Para eso te confronta a través de alguien. Si hay algún pastor que me está escuchando ahí, no mates a los profetas que Dios te envía. No los mates, porque darás cuenta a Dios por cada vez que Él te envió a alguien a decirte algo y no quisiste escuchar. Darás cuenta cada vez que Dios te envíe a alguien y hayas hablado mal de esa persona. Daremos cuenta, iglesia. Pero hoy queremos palabras, desátame el millón. Ahora te vas a hacer millonario. Se te va a acabar las deudas en el banco. Esas son las palabras que busca hoy la iglesia. Tú quieres ver 17 millones de gente ahí. Párate aquí y empieza a dar palabras. Dice el Señor como un loco. Para que tú veas cómo hay laico, mi gente. Porque tenemos una iglesia adulterada, llena de levadura. Estas palabras no gustan, pastor. No. Dime que me desata el millón. Señor, reprenda a esos vestidos de evangelio y que no tienen al Espíritu. Otros, cuando son confrontados, nunca reconocen su pecado y dañan a otros. No lo reconocen, hermano. La persona, escuche bien, la persona que cuando es confrontada y no reconoce, significa que en el corazón hay orgullo y prepotencia. ¿Qué dijo?
Que cuando Dios te confronta a través de alguien y usted no es capaz de reconocer su error y su pecado, usted tiene dos cositas en el corazón y no precisamente al Espíritu Santo. ¿Sabe qué es lo que tiene en el corazón? Orgullo y prepotencia. Cómo te comportas cuando Dios te habla a través de otro, demuestra lo que tienes adentro. Si cuando Dios te habla tú te enojas, tú tienes un problema. ¿Qué dijo? Lo que escuchaste. Si cuando Dios te habla a través de otra persona y tú en vez de humillarte y decir, Señor, déjame pesar el espíritu, eres tú, muéstrate, dime si eres tú. En vez de hacer esto y reconocer y examinarte, tratas mal a esa persona, hablas mal de ella y te enojas, no, tú tienes un problema. Seriamente, tú tienes un problema. Y pregúntate si el Espíritu Santo vive en ti. Porque si vive en ti, Él te constriñe. Y te dice, hello, soy yo. Hello, arrepiéntete que soy yo. De una. Ay, Dios mío. Quiero terminar esta palabra, hermano, en esta mañana. Pídele a Dios un espíritu afable. Dile al Señor, dame tu humildad para ver cuando eres tú. Dame tu discernimiento para arrepentirme a tiempo. Qué bueno que el rey Josafat tuvo la humildad para decir, oh Padre, contra ti he pecado. Qué bueno que el rey David dijo, contra Dios he pecado. Qué bueno que el rey David bajó su cerviz siendo el rey. De verdad, te lo explico así. Cuando Dios te confronta a través de alguien, está viniendo una visitación de Dios sobre ti. Cuando Dios te confronta a través de alguien, te lo repito, es que está viniendo una visitación de Dios sobre ti. Te está visitando para llevarte al arrepentimiento. Te está visitando para que reconozcas el error. No mates a los profetas. No compartas esos videitos contra otros líderes sin saber el trasfondo de las cosas. No haga eso. No. No entre a las páginas de la gente a murmurar de esa persona mientras está en un live. No haga esas cosas. Si usted no está de acuerdo, mire hermano, sálgase de esa página. Hay líderes que yo he determinado no escuchar porque no me edifican, te saqué. Pero no ando hablando del cuerpo de Cristo. Porque ellos milician en mi batallón. Oh, Samay. Hay dolor en mi espíritu esta mañana cuando el Padre me habló. Me dijo, así anda mi iglesia. Pastores que hablan mal de los miembros que salieron de su iglesia. Pastores que envidian a sus miembros y hablan mal de ellos. En vez de llegar donde ellos y hablar y decirles qué pasó, por qué te fuiste o qué pasó, por qué estás así, qué es lo que está pasando. Ahí se ponen, hermano. Y todo el que llegue a su iglesia le hablan mal de los que salieron. ¿De verdad somos cuerpo de Cristo? Vaya, ¿de verdad esto está pasando, hermano? Tú te quedas así como que, pero espérate. ¿Dónde estoy yo metida? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que la iglesia no deja que las aguas suban. Te dije que esto es palabra de aguas profundas. La iglesia tiene el agua a los tobillos. Ay, 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 ¿qué dijo? Lo que escuchaste. La iglesia tiene el agua a los tobillos, Ezequiel 47. Hasta que Ezequiel no estuvo a nado en el río salutífero, no hubo sanidad en las aguas. ¿Entendiste esa palabra? Hasta que tú no te inundas en el río de Dios, vas a seguir chismeando y breteando de otros. Hasta que tú no te inundes en el río de Dios, no vas a entender cuando es Dios quien te está hablando a través de otro. Si tú tienes al Espíritu y estás inundado en Él, cuando te viene a hablar el Padre a través de otra persona, usted baja su cabeza y se humilla. Porque tú estás diciendo, Dios mío, es el Señor el que me está hablando. Déjame mejor ni proferir palabras. Pero si tú te enojas cuando Dios te habla a través del profeta y andas hablando mal de ese profeta, yo te voy a explicar algo a ti hoy. Te falta mucho, mucho para que el Espíritu viva en ti. Mucho para que el Espíritu viva en ti. Necesitamos que las aguas suban. Necesitamos que las aguas suban y nos inunden para que se sanen nuestros ríos, para que se sanen nuestras palabras, para que tengamos ríos salutíferos en la boca, para que cuando tú hables des medicina y sanidad y no andes maldiciendo a los otros que milician en tu batallón. ¿Cómo hablo así mal de alguien que milicia en mi propio batallón? ¿Cómo hablo mal de otro pastor si él milicia en mi batallón? Él es parte de aquello que yo hablo y defiendo. ¿Cómo hablo mal de él?
Pero hoy tenemos a gente en las redes haciendo eso. Y peor, gente que lo aplaude. Es que hay que decir la verdad, pastor. Estoy con usted. Soy hijo de... ¿De qué? ¿Estás con él en qué? En chismear y bretear de otros. En eso estás con él. Cállate. No te contamines con eso. ¿Sabes qué? Que tenemos el agua a los tobillos. Por eso, como estamos arriba y no sumergidos, no vemos lo que ve el Espíritu. El que quiera ver con los ojos de Dios, tiene que subir el agua. El que quiera sentir con el corazón de Dios, tiene que subir el agua. El que quiera hablar con las palabras de Dios, tiene que subir el agua. Tiene que estar inundado allá abajo para que tú puedas ver como Dios ve. Para que cuando tú vayas a confrontar, confrontes con la dirección de Dios, no con la tuya. No necesita Dios mis buenos pensamientos para confrontar a alguien. Él necesita que yo esté inundada. Tiene que subir el agua, iglesia. Estaba hoy a las 4 de la mañana orando. Estaba orando y el Espíritu me dijo, dile a la iglesia que tiene que subir el agua. El agua tiene que subir, tiene que inundarte. Porque el que se hunda en ese río salutífero, se van a sanar tus aguas. Y será para medicina tus hojas, lo dice la palabra. Léete Ezequiel 47. Vaya, te lo regalo hoy. Te lo doy de regalo. Esto parece, hermano, peor que la guerra de Ucrania con Rusia. Peor. Cristianos tirándole a otros, pastores hablando mal de otros. ¿Por qué te no se viste como cristiano? Es un impío. ¿Por qué te... Dios mío, que si se viste como mundana, que si se maquilla, que tú lo ves en eso. Y Cristo viniendo. Y el rapto de la iglesia está a las puertas. ¿Qué no se ha cumplido de Mateo 24, iglesia? Porque todo se ha cumplido. Aquí ya no falta nada por cumplirse. Te pregunto, ¿hay apostasía? ¿Hay de todo? Todo se ha cumplido. Es una guerra entre cristianos. El impío que nos ve, y peor en las redes sociales, el impío que nos ve dice, ¿de verdad yo quiero entrar ahí? Muchas gracias. Me quedo de este lado. Sal de eso. Sal de eso. Hoy el Señor, escucha, te desliga, ay, Samaya. Hoy el Padre te desliga, Ishalai. Hoy el Padre te desliga, pueblo de Dios, de esas contaminaciones. Hoy el Señor te desliga de toda esa gente, Dios mío santo, llena de palabras humanas del corazón y no de Dios. Dile al Señor, Padre, cúbreme con tus aguas y con tus ríos salutíferos. Déjame ver con tus ojos para entender lo que tú me quieres decir. Díselo al Señor. Deslígame de gente, deslígame de pastores que hablan mal de otros pastores. Pastor, esta palabra está muy dura, está clara, porque me lo dice el Espíritu Santo. Y porque he sido víctima de ello. Usted sabe que yo predico desde mi propia armadura. Yo no predico de lo que escucho en nadie. A mí no me sirve la armadura de nadie. Me sirve la que Dios me dio a mí. He sido víctima de esas cosas. Si te quedas como que, pero espérate. Si se supone que tú caminas conmigo. Se supone que a ti te limpió la misma sangre que me limpió. No. No. Dile al Señor, sácame. Deslígame de líderes que no tienen a tu espíritu. Quítame esa necesidad que a veces tenemos de estar enlazado con gente que habla mal de otros. Con gente en vez de hablar con otros, hablan de otros. Eso no tiene el Espíritu de Dios. Dile, deslígame de gente que se la pasa chismeando y breteando. Deslígame, Señor, de gente que está viendo cómo cae su hermano. Deslígame de gente que hace videíto y pone las cosas a su manera y cambia el contexto para destruir y no para edificar. Deslígate de eso. Porque el Señor es Dios de vida y no de muerte. Él es Dios que levanta y no que mata. Aleluya. Entonces yo tengo que estar con los que levantan y no con los que matan. Desliga de toda dependencia emocional de líderes. Que lo único que tú escuchas en su boca es que hablan mal del pastor de la esquina, del líder de otro. Si tú tienes algo que decirle al pastor, vaya y hable con el pastor. Si tienes algo que decirle al vecino, vaya y habla con el vecino. Es que tenemos una lámpara apagada y el agua a los tobillos. Dile, oye, Señor, sube el agua sobre mí. Señor, que el agua suba sobre mí. Inúndame en tu río, Padre, para ver con tus ojos. Tú quieres ver a Dios en alguien. Inúndate para que veas a Dios en alguien. Porque cuando tú estás inundado, tú lo ves.
Tú no ves con tus ojos la condición de la otra persona. Tú ves con los ojos de Dios a la otra persona. Entonces tú puedes restaurar al ser humano más cochino que haya. Tú puedes restaurar al pecador más sucio. Tú lo puedes restaurar. Porque el único que tiene ojo para ver en una prostituta a una pastora es Jehová. Y cuando tú te inundas, tú dices, esta que es prostituta, ya yo la veo con el producto terminado. Por eso es que Dios llama a un homosexual a que sea pastor mañana cuando es restaurado. ¿Por qué? Porque él ya lo ve con producto terminado. Pero como tenemos el agua a los tobillos, no puedo ver el producto terminado de nadie. Porque el agua está en los tobillos. Ay. Hay solo dos cosas en un corazón que se siente mal cuando viene la confrontación de Dios: orgullo y prepotencia. Orgullo y prepotencia. Y el padre del orgullo se llama Satanás. Palabra de Dios esta mañana. Esto salió de aguas profundas, del río. Mire, hermano, fui al río a sacar el agua. Fui al río a sacar la palabra. Fui al río con Dios en la madrugada. Bendito. Me dijo, dile a mi iglesia que deje que el agua suba. Que no me obstaculicen más para que el agua suba. ¿Cómo sube el agua? Con los procesos. ¿Cómo sube el agua? Aprendiendo a orar a las 3 de la mañana. ¿Cómo sube el agua? Levántate y dale lo primero a Dios en el día. ¿Cómo sube el agua? Aprende a estar con Dios. Y olvídate del servicio a Dios. Son dos cosas diferentes. Una cosa es servir a Dios y otra cosa es estar con Dios. Necesitamos que el agua suba. Hay iglesias enteras, hermano, mire, con el agua a los tobillos. Y creen, hay gente, hermano, que está en la iglesia, pero está hasta fuera del río y cree que tiene a Dios. Pero confróntalos de parte de Dios. ¿Cómo tú sabes que alguien está fuera del río? ¿Qué río? El río del Espíritu. ¿Cómo tú sabes que está fuera del río? Confróntales para que tú veas. Se te van de la iglesia. Háblales de parte de Dios, se te enojan. Confróntales el pecado y dile, tienes que arrepentirte, tienes que salir del pecado para que tú veas cómo se van de la iglesia. Porque ni siquiera están dentro del río del Espíritu Santo. Oh my God, te dije que fui a buscar la palabra al río de Dios hoy. Me fui en la madrugada tempranito con mi padre, como se iba Jesús. Dice que antes, no, oh my God, hay río de Dios aquí hoy. Hay río de Dios, no, es que yo aprendí a prepararle morada a mi padre. Como hizo la tsunamita con el profeta. Yo me fui y aprendí a prepararle morada al Señor. Por eso puedo escuchar. Hay gente fuera del río. Quiere servir a Dios, pero practicar el pecado. No puede ser. No, ninguna iglesia que haya orden, ningún líder te permite eso. Ningún líder que tenga el Espíritu Santo te permite eso. Ay, my God. ¿Tú quieres ver a alguien que está fuera del río? Solamente mira del fruto y te das cuenta que está fuera del río hace rato. Que nunca entró al río del Espíritu. Que hay iglesias enteras así. Ay, ayer me decía el Espíritu. Hay muchos que creen ser mi pueblo, pero hasta fuera del río están, pero ni cuenta se dan que están fuera del río. Dile al Padre que suban tus aguas para verte. Que suban tus aguas para ser bíblico a la hora de hablar de una persona. Que suban tus aguas, Señor, para caminar como tú, para hacer las cosas como tú. Que suban las aguas. Eso necesita la iglesia. Oh my God. ¿Cómo tú sabes que una persona está fuera del río? Porque hace cosas que Dios no mandó a hacer. Ahí te das cuenta que esa persona está fuera del río de Dios. Ahí tú lo ves. Predicando en internet. Pero Dios no los mandó a predicar en internet. ¿Qué dijo pastora? Rico así. Predicando en internet. Pero Dios no los mandó a predicar en internet. Y tú lo ves haciendo cosas para Dios que Dios no les mandó a hacer. Y eso en mi Biblia se llama fuego extraño. Así se llama. Se llama fuego extraño. ¿Cómo se llama, pastora? Se llama fuego extraño. Fuego extraño es que tú le ofrendes a Dios algo que Él no te mandó a darle. Si Dios no te ha dicho que prediques en las redes, no predique. Si Dios no te ha dicho que hagas algo para Él, no lo hagas. No hagas cosas que Dios no te ha mandado a hacer. ¿Cómo tú entiendes eso? Cuando el río subió. Cuando te inundaste. Cuando te quedaste con el Señor a solas. Cuando vino alguien a confrontarte y en vez de exasperarte, de odiarle y de hablar mal, bajaste la cabeza y dijiste, Padre, si esta palabra es tuya, examíname, como decía el salmista David, examíname hasta mis más íntimos pensamientos, Dios mío. La próxima semana te estaré trayendo una palabra que se titula La confrontación trae arrepentimiento, basados en el rey David. Y vas a ver lo que
lo que pasa cuando tú eres confrontado y recibes la palabra de Dios. Vas a ver cuánta bendición te alcanza. Dios mío. Hermano, deslígate de gente que practican estas tales cosas. Deslígate. Saca todos los lingotes de oro y los mantos babilónicos. Y hoy dáselos al Padre y dile, Señor Jesús, te entrego los mantos babilónicos, porque yo te voy a contar lo que pasa cuando no entregamos los mantos babilónicos y los lingotes de oro. Yo te voy a contar. ¿Sabes lo que pasa, iglesia? ¿Sabes lo que pasa? Lo que pasa es lo siguiente. Cuando hay mantos babilónicos y lingotes de oro en nuestro campamento, te va a costar la victoria. Te va a costar la unción. Te va a costar que Dios no te va a respaldar. Así se lo hizo a Josué. Y cuando Josué fue a reclamarle a Jehová, ¿por qué perdimos la guerra? Dice que tuvieron una pérdida grande ese día Israel. Y José fue a reclamarle al Padre. Oye, pero ¿por qué perdí la guerra? Si tú me dijiste que tú venías conmigo, espérate. Vete allá, vete al campamento allá. Que ahí hay uno que tomó un lingote de oro y un manto babilónico. Y yo les dije a ustedes que no me tomaran del anatema del enemigo. No tomes del anatema de los líderes que tienes que te están ensuciando tu cántaro. No tomes del anatema de los líderes que tienes que te ensucien el cántaro. No tomes del anatema de absolutamente nadie. No tomes del anatema que alguien tiene y que te ensucia tu cántaro. No lo tomes, porque te va a costar que Dios no va a ir contigo. Te va a costar que no te va a respaldar y te va a costar que vas a perder la batalla. Dios no respalda gente con mantos babilónicos y lingotes de oro escondidos en el corazón. ¡Aleluya! Santo sea Dios. Deja que el agua suba para que veas. Hay gente en vivo en esta hora que ya ha recibido una orden. Samay. Que ya recibiste una orden, mujer. Esta palabra es para ti. Y puedo mencionar tu nombre, pero por ética no lo voy a hacer. Pero estás en vivo ahora. Ya Dios te dio a ti una orden. Ya Dios te dio una orden. Estás contaminada en el manto babilónico de otra persona. Estás contaminado tú y tu casa en el manto babilónico de otros. Dice el Señor hoy a ti. Te he dado tiempo y te he dado oportunidad para que salgas del lugar donde estás. Si he querido librarte de que salgas peor, de que salgas, ay, Samaya, de que salgas lastimada y quebrantada, te dice Dios. Pero no me escuchas, te dice Dios. Estoy hablando, estás en la página del Ministerio Antorcha Encendida. Te estoy dando esta palabra porque el Padre me la entrega y yo me libro de ella, yo te las doy. Yo libro mi alma. Estás contaminada, te dice Dios, con el manto babilónico de otros líderes. Estás contaminado con el lingote de oro que ellos tienen. Y si no me obedeces, vas a salir muy quebrantada y muy lastimada de ese lugar, te dice el Padre. Vas a salir herida, tú y tu casa. Decepcionada, te dice el Espíritu. Porque yo hablé a ti y a tu varón. Yo te hablé temprano y sin cesar, pero has querido permanecer en esa contaminación. Por eso tienes el agua a los tobillos. Por eso el agua no sube, mujer. Pero cuando llegues, te dice Jehová, al lugar que ya tú sabes en tu corazón que tienes que entrar. Cuando llegues, te dice Dios, el agua subirá hasta cubrirte y entenderás que hace mucho debiste haber llegado allí, y entenderás la diferencia entre el justo y entre el impío, y entenderás la diferencia donde yo estoy y donde yo no estoy, te dice Dios. Shalama, tú naciste para servirme a mí, no a hombres, te dice Jehová. Y carama, mamá, y shalaya. Oh Padre, en el nombre de Jesús. Y caray, Samaya. Estás en tiempo, dice Dios, de salida. De salida, te dice el Padre ahora. Shalama. En el nombre de Jesús. Estás en tiempo de salida. Gracias, Padre, en esta mañana. Por tu presencia y tu Espíritu Santo. Gracias por tu Espíritu. Por tu presencia, por tu palabra. Porque es tu palabra y no la mía, Señor. Yo solamente te pido, Dios, que cada uno de los hermanos que ha entrado a este río esta mañana salga
con el río inundado de parte de Dios. Ama, sumérgete, iglesia. Sumérgete, dice el Espíritu. Yo no quiero una iglesia a los tobillos. Inshallah. Yo no quiero una iglesia a los tobillos. Yo quiero una iglesia sumergida en mi espíritu. Yo no quiero una iglesia hablando unos de otros. Yo quiero una iglesia que se amen los unos a los otros. Donde han dejado el sermón del monte, dice el Espíritu. Donde han dejado el sermón del monte, dice el Padre. Donde han dejado el sermón del monte, dice el Padre. Donde han dejado mi palabra, Inshallah. Donde han dejado el sermón del monte. ¿Por qué corren de aquí para allá escuchando a cualquiera? Dice el Señor, Inshallah. ¿Acaso no he puesto mi espíritu dentro de ustedes para que sepan? Ay, Inshallah, Inshallah. Padre, que suba tu río hasta las naciones de cada hermano que está conectado, que suba el río tuyo, que cada uno de ellos, Señor, pueda entender las profundidades de tu espíritu y pueda escucharte, Dios. Aleluya, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. Tu presencia está esta mañana aquí en este live. Tu presencia inundando cada alma, Padre. Tu presencia inundando los cántaros de tu pueblo, Señor. Levantando la antorcha de cada uno, Dios mío. Levanta tu río, Padre. Levanta tu río, Padre. Que tu río inunde a la iglesia. Verifica el río, dice Dios. Amén. Verifica el río, pueblo de Dios, que dice el Espíritu. Verifica por dónde tienes el río. Eso no le toca a ningún líder ni a nadie. Eso te toca a ti. Verifica. Busca por dónde está el río de mi espíritu en ti. Ezequiel 47 dice Dios esta mañana. ¿Por dónde tienes el río? ¿Por los tobillos, por las rodillas, por los hombros? ¿O estás ganado? ¿Por dónde tienes el río? Dice Dios. Dependiendo de cómo esté tu altar, estará tu vida, pueblo. Dependiendo de cómo esté el río mío sobre ti, así estará tu vida. No me pida más respuesta. Revisa el río, dice Dios. Sama. Revisa el río para que veas el cambio. Oh, chalay, ay. Revisa el río. Dile, Padre, rescátame de esos pensamientos de creer que yo estoy bien. Revisa el río, dice Dios. Escribe eso ahí para que no se te olvide. Aleluya. Espérate, porque hasta yo tengo que escribir eso. Porque me lo está entregando el Padre ahora. Revisa el río. Sí, yo reviso hoy por dónde tengo el río. Estoy a los tobillos, estoy hasta las rodillas. ¿Hasta cuándo la niñez espiritual, dice el Padre hoy? ¿Hasta cuándo te vas a conformar? Ay, santo. Yo te quiero a nado, quiero una iglesia a nado. Yo no quiero una iglesia farandulizada corriendo de aquí para allá, dándole like a todo y todo es amén, dice el... Ay. No todo es amén. No todo es amén. Una división en una iglesia no es amén, hermano. Ese es el cuerpo de Cristo. Hablar mal de otro líder. No puedo decirle amén a eso. Él batalla en mí. Él milicia en mi batallón. No puedo decirle amén a eso. No. Sentirme bien cuando un hermano cae. No, yo no puedo sentirme bien si un hermano cae. Yo no puedo decirle amén a eso porque él milicia en mi batallón. Me está entrando invitación de amistad, amado. La opción seguir está a su disposición. No puedo sentirme bien. Cuando cae un hermano en Cristo, yo no puedo sentirme bien. Si un hermano mío está pasando por un proceso, está pasando por un dolor, por una prueba, no, yo no puedo celebrar eso, no puedo, porque milicia en mi batallón. Escribe eso, Samaya. No, yo reviso mi río, escribe eso ahí. Hoy reviso mi río. Sí, hoy reviso por dónde tengo el río. Tú quieres ver una persona, ¿sabes cómo una persona tiene el río en los tobillos? Un murador, sinvergüenza, se burla de los demás, se siente bien, ni siquiera tiene el río en los tobillos, está afuera. Ese ni siquiera ha pisado el río. Pero también son pueblo de Dios, mentiroso. Usted no es pueblo de Dios, nada. Nadie, amado, que se sienta bien con la caída de alguien que milicia en su batallón, tiene al Espíritu Santo. Nadie, hermano. Olvídese de eso, descarte eso, bórralo. Hoy reviso mi río, pon eso ahí. Sí, hoy reviso mi río. Hoy yo lo reviso porque me lo entregó el Padre predicando, no antes de sentarme aquí. Hoy reviso mi río. Hoy reviso por dónde, cómo está mi altar. Ve y busca tu altar y búscalo. Todos los patriarcas no tenían ni pastores ni iglesia, pero tenían altar. Ay, ¿qué dijo? Escribe eso ahí. Los patriarcas no tenían ni pastor ni iglesia, pero tenían altar. ¿Qué dijo? Los patriarcas
no tenían ni pastor ni iglesia, pero tenían altar. Por eso los patriarcas, como Abraham, era llamado amigo de Dios. Por eso los patriarcas tenían la voz de Dios. Por eso los patriarcas tenían la dirección de Dios, porque tenían un río santo. Te dije que había aguas profundas esta mañana. Hoy yo reviso mi río, iglesia. Reviso mi altar. ¿Cómo está mi altar? El padre Abraham, cuando salió de Lot, dice la palabra en Génesis. Génesis capítulo 13, si no me equivoco. Dice que cuando sale Lot de la vida de Abraham, automáticamente Abraham hizo altar a Jehová. Y dice, y Dios le dijo a Abraham, le habló Jehová, ¿sabes por qué? Porque levantó altar, porque revisó y tenía un altar encendido. ¿Cómo está tu altar, pueblo de Dios? ¿Sabes por qué? Ay, mujer, a la que Dios le está hablando y diciéndole que tienes el río a los tobillos porque no has salido de donde tienes que salir. Revisa el altar para que puedas escuchar que Dios ya te está hablando. Dios te está gritando, mujer, a ti y a tu cabeza. Te está gritando. Y cuando salgas al lugar donde ya puse en tu corazón, tú vas a decir, ¿por qué yo no salí antes? Yo no sé, hermano. Yo doy lo que Dios me da. Revisa el río. Los patriarcas no tenían ni altar ni iglesia, pero sí dirección de Jehová. Los patriarcas ni pastores que le guíen, ni profetas, ni arcángeles, ni querubines, porque hoy hay de todo. Pero sí tenían dirección de Jehová. La iglesia primitiva no tenía ni grandes pantallas, ni micrófonos, ni bocina, ni tarequera, pero tenían dirección del Espíritu. Tenían milagros, tenían revelación. El cojo caminaba recto, el muerto resucitaba y el que estaba en pecado se limpiaba. Aleluya, porque la iglesia primitiva tenía dirección del Espíritu. Algo de lo que hoy muchos de los que nos llamamos iglesia carecemos. Revisa el altar. Hay dos cosas que revisar hoy antes que se acabe el live. Dos cosas que revisar hoy antes que se te acabe el live. El altar y el río. Ay. Espérate que me lo está entregando ahora. Sí. Y el río. Espérate. Hay dos cosas que revisar. El altar y el río. Revisa. Como esté tu altar, va a estar todo lo demás. Y como esté tu río, va a determinar que tengas los ojos de Dios, la boca de Dios, colirio en el oído para escucharlo, el sentir de Dios en tu espíritu. Quiero dejarte con esta palabra hoy, pueblo hermoso de Dios. Dios mío, demasiada gloria de Dios hoy aquí. Hay dos cosas que revisar, escribe ahí, mi altar y mi río. El río, por donde tengas el río, así va a ser tu vida espiritual. Si tu río está a los tobillos, hermano, así vas a estar tú. Si estás cómodo a la rodilla, así también va a estar el Señor. Pero si tú estás sanado, tus aguas se te van a sanear. Tendrás respuesta de los cielos, el cetro extendido y los cielos abiertos. Te sigue hablando Dios. Quiero terminar el live, pero yo no puedo. ¿Entendiste eso? Si estás sanado, tendrás los cielos abiertos, el cetro extendido, respuestas de Dios. Ya es hora, deslígate. Hoy tú sales desligado de esas dependencias emocionales con gente, hermano, que ni el agua a los tobillos. Hay dos cosas que revisar, el altar, porque como esté tu altar va a estar tu vida, y el río, porque el río determina si tengo el cetro extendido como la reina, si tengo cielos abiertos. Aleluya, aleluya, Señor Jesús. El lunes estamos aquí con otra tremenda palabra que te tengo que dar. Ya la tengo en mi espíritu. Ay, mi madre. No terminé un live, ya tengo el otro. Fíjate cómo está el Señor hoy. Ungido, aquí hay unción fresca, aceite espeso. No termino un like, ya tengo el otro. Son tiempos de sacar de lo profundo lo que Padre tiene para revelar para esta generación. De sacar del río. Hay que sacar del río, de lo profundo, lo que Dios tiene. Hay las perlas, ¿dónde se esconden? En conchas. ¿Dónde están esas conchas? En lo profundo del mar. Hay que hundirse para sacarlas. Tienes que hundirte para que saques tus respuestas. Tienes que hundirte para que salga la palabra de Dios para ti. Tienes que hundirte en el Señor para que escuches a Dios sin necesidad de profeta. Tienes que hundirte para que tú disciernas dónde está Dios y dónde no está. Tienes que hundirte para que Él tenga en tus ojos, sus ojos, y pueda ver como Dios ve. Tienes que hundirte para que Él eche colirio en tu boca y hable su palabra. Tienes que hundirte para que eche colirio en tu oído y puedas escucharlo. Termino con esta palabra. Aleluya.
Comparte esta transmisión, pueblo de Dios. Hay alguien que tiene que oír esto. Llévale esto a otra gente para que sean edificados y levantados. Que el Señor te bendiga en esta mañana, pueblo. Dios mío, llévale esto a alguien más. Unción fresca esta mañana, fluir de Jehová. Damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu, el único que merece gloria y honra en todo lo que tenga que ver mi nombre, hermano. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Aquí más nadie merece gloria, tampoco hay alfombra roja para los hombres. La alfombra roja es de mi Señor Jesús, el único grande, el único que merece el aplauso. La pleitesía es el Señor. Aleluya. El que nos entrega la palabra para edificarnos. Así que en esta mañana te bendigo. Te dejo con esta palabra. Nos vemos próxima transmisión día domingo y también lunes. Así que nada, nos vemos en nuestro servicio dominical el día domingo, 11 a.m. en vivo. Y seguimos dando palabra de Dios. Muchísimas bendiciones y nada, sobre todas las cosas recuerda, mantén tu antorcha encendida para que puedas ver. Bendiciones.